del presidente Correa. Hace 4 años o 6 años, cuando fue elegido Correa, no había espacio para un discurso moderno referido a la economía y a las relaciones internacionales. La prédica contra el mercado, contra lo que se llamaba peyorativamente neoliberalismo, contra la asimetría internacional con la que se criticaba los tratados de libre comercio, eran muy populares, muy populares. Luego del gobierno de Correa, y esa es otra de las razones de mi relativo optimismo, hay espacio para un discurso referido al mercado, a la apertura internacional, a la inversión extranjera. El mismo Correa está cambiando ya de opinión. Hay cierta apertura a la inversión extranjera en petróleo, con restricciones y limitaciones, pero está haciendo todo lo contrario de lo que había dicho durante 5 años. Toda la inversión en minería es inversión extranjera, principalmente canadiense, también China. Acaba de restablecer una forma disimulada de tercerización de la mano de obra. De manera que yo veo espacio para un programa económico que no es otro, me parece a mí, que el programa económico de Uruguay o el programa económico de Chile o el programa económico de Brasil o de Colombia. Porque en materia de política económica, a diferencia de lo que sucedía cuando yo fui presidente hace 30 años, que se debatía sobre política económica, y uno no tenía clara la idea de a dónde llevaba tal medida. Hoy lo sabemos muy bien. Sabemos cuál es el efecto de una política económica casi al detalle, bueno o malo. Por estas razones, pienso que un discurso de un candidato que ofrezca un crecimiento económico no del 4 o 5, sino del 8 o 9, que es enteramente posible en el Ecuador en el largo plazo, y reducir la pobreza en 20 o 30 años a menos del 10%, a menos del 5%, y elevar la participación de la clase media al doble, y el ingreso per cápita quintuplicarle o sextuplicarle. Un discurso, yo lo voy a hacer mejor, yo creo que hoy es viable, y para eso necesitamos ¿qué? Mayor inversión en petróleo, y necesitamos mayor inversión en minería, que son los dos sectores que van a llevar el crecimiento de la economía a tasas del 10% en 10 o 20 años, fácilmente en el Ecuador. Acaba de publicarse un artículo, me parece que preparado por una banca suiza, de que para el año 2050 el Ecuador será de los 2 o 3 países de América Latina que más crecimiento económico tendrá. De manera que no es solo la opinión de este modesto ciudadano, el optimismo sobre el futuro de la economía ecuatoriana con una buena política económica. Y eso va a ayudar a neutralizar el populismo. Porque en la medida en que se reduzca la pobreza, en la medida en que las desigualdades sociales, yo le planteé en el sentido de que eso es un elemento para el discurso populista. En una sociedad en la que no hay iguales oportunidades, en que el color de la piel marca el destino de los individuos, el discurso populista tiene una mina. Entonces yo veo ahí un filón para la campaña electoral si un candidato se atreve a decir, mire, yo voy a establecer otro tipo de economía, porque esta economía es un fracaso. Y hay maneras de demostrar que es un fracaso, y hay que citarle al mismo Correa, que abomina a ratos de las empresas públicas como corruptas e ineficaces. Una pregunta. Todos estamos de acuerdo en la importancia de los partidos políticos en la democracia. No puede haber democracia sin partidos políticos. Pero mi pregunta es,
bipartidismo o pluripartidismo. Los dos países más exitosos en el mundo actual son los Estados Unidos e Inglaterra. En los dos hay bipartidismo. En los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. En Inglaterra, los laboristas y los conservadores. En otros países hay hasta 15 y 20 partidos políticos. Mientras más partidos políticos existan, más clientelismo, más rejuegos electorales, más repartición del botín. ¿Cuál es su criterio? ¿Bipartidismo o pluripartidismo limitado? Bipartidismo tiene ventajas indudables. Quizá la más importante, hacerle a la política predecible, que es el secreto del éxito de los Estados Unidos. Acá las sorpresas son casi imposibles. Me refiero siempre a la política económica. Entre los dos partidos hay continuidad, no importa quién sea el presidente. Son pequeñísimos los cambios que sufre la política económica, y eso asegura el bipartidismo. Es mejor el bipartidismo. Hay una segunda razón en América Latina. Podría funcionar un sistema más plural de partidos. Es el caso de Chile. Pero como los latinoamericanos no somos proclives a los acuerdos, a los consensos, a la negociación, es difícil que se pongan de acuerdo los partidos políticos para hacer frentes de largo plazo. Yo en toda mi vida pública he abogado por un sistema simple de partidos. Pueden haber incluso 10 partidos, pero que 2 partidos tengan el 80% de la votación, eso es lo fundamental. Y el secreto del éxito es que la política vaya por el centro, que también pasa en Alemania. Las diferencias entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Demócrata Cristiano son relativamente pequeñas. Eso ha pasado en España, visto de lejos al menos. Ha habido una política económica con cierta estabilidad a lo largo de 30 años y explica el buen éxito de España. Descuidado al final, pero yo abogo por un sistema simple de partidos. Presidente Hurtado, en primer lugar, felicitaciones por estar aquí, al instituto que lo invita. Hay una clave en mi modesto modo de ver que es el siguiente. Y coincidentemente, cuando ustedes estaban regresando de Washington, o todavía en Washington, ya el día sábado el presidente Correa se refería al evento promovido por el Inter-American Institute for Democracy, entre otras instituciones prestantes, y lo satanizaba a Osvaldo Hurtado, Carlos Alberto Montaner, entre otros, lo cual no es novedad. Él siempre estará siguiendo lo que hacen las personas que él detesta o las personas que lo afectan. Pero el punto básico de lo que estamos demostrando, de este manejo tan ágil para perseguir a los opositores dentro y fuera del país, ¿a dónde conlleva? A pensar los ecuatorianos lo que usted decía en parte de su exposición, que es muy claro. A Sebastián Piñera en este momento tiene una oposición estudiantil, juvenil, por cualquier motivo, como la ha tenido de los mapuches y de cualquiera que se presente con la oportunidad. ¿Qué generó todo esto? Lo que se llamó antes la Tricontinental de La Habana o el Foro de Sao Paulo, o como querramos llamarlo, o Fidel Castro, para ponerle nombre y apellido. Necesitamos, en mi criterio, quisiera oír su respuesta, algo similar. Usted, como un expresidente, como un académico, un hombre claro, con trayectoria política, puede dar la mejor respuesta. Si no hay algo similar que se anteponga a esto, va a ser difícil no solamente quitarles el poder por el medio del voto, sino aún sostener los gobiernos. ¿Ve usted, esa es la pregunta, algo fácil así de canalizar a nivel global? Quizá hoy hay más. Quizá hoy hay mejores condiciones que antes.
El socialismo del siglo XXI ya no tiene el encanto de hace 10 años, les decía. Pocos se atrevían a criticar a la democracia, entre comillas, venezolana hace 10 años. Hoy las críticas son generalizadas. El presidente Correa pasaba por un intelectual, ¿no?, educado en Europa y en los Estados Unidos. Tengo la impresión que ha perdido ese halo luego de los últimos acontecimientos, particularmente con su error de perseguir al diario El Universo. Que eso lleve a que se produzca un movimiento regional en contra de esos países, no creo. Pero me parece a mí que la presidenta del Brasil, el presidente de Uruguay, el presidente de México, el de Colombia, el de Chile, son vistos por la comunidad internacional y latinoamericana con mayor respeto que los presidentes de los 4 países socialistas del siglo XXI. O sea, naturalmente se ha ido decantando, ¿no?, este ambiente político latinoamericano favorable a Venezuela. A todo eso se suma el hecho de la salud precaria de Chávez. Pero más allá de que fuera o no cierto su estado de gravedad, políticamente Chávez es bastante menos de lo que era antes, al menos en América Latina. No sé si en Venezuela, pero en América Latina es muchísimo menos. Por ejemplo, en el Ecuador las encuestas recogen una impopularidad mayoritaria de Chávez. Por ejemplo, este no era el caso hace 5, 8, 10 años. Última pregunta. Me parece que la corrupción es un gran amigo del populismo y un gran enemigo de la democracia. Y no sé si debimos añadir eso pues a la lucha para restablecer los partidos, para restablecer la democracia en Latinoamérica, que vaya acompañado de formas muy pragmáticas y concretas para reducir la corrupción que ha infiltrado todos los niveles no todos, pero muchos gobiernos. Gracias. Quisiera saber su opinión sobre esto. Yo les decía que hay espacio para un discurso político en esta campaña electoral, y usted añade uno más. Porque la corrupción siempre ha habido, hay y habrá. Eso es inevitable. Como hay corrupción en la empresa privada igual, y en el comportamiento de los individuos, y en las organizaciones sociales, en todas las organizaciones en las que participan los seres humanos. Pero lo que sí se puede decir, y eso comienza a haber conciencia en el Ecuador, de que no hay peor corrupción que aquella que no se percibe, que aquella que se protege, que aquella que se oculta. Y como lo dije en mi país, y hoy lo repito, el uso del poder para enriquecerse es un acto de corrupción. Y eso es lo que ha hecho el presidente del Ecuador con el juicio al diario El Universo y a los periodistas autores del Gran Hermano. Eso solo puede hacerse cuando no existe democracia. Cuando el presidente controla la justicia. Jamás en la historia del Ecuador se había otorgado una indemnización por daño moral de esa magnitud. En el Ecuador existe un ilustre oficial del ejército, se llama José Gallardo, peleó en la guerra del Cenepa. Él interpuso una demanda por daño moral contra un banquero, Aspiazo, que lo insultó, hace 10 años, más de 10 años, por $30.000. Hasta este momento no tiene sentencia. Un héroe nacional.
en 10 años. ¿Por qué?